Hola a todos, soy Alex y hoy quiero compartir con ustedes una historia que Tuna y yo estamos viviendo. Esta historia no es solo nuestra, sino también de una familia que vive entre la angustia y la esperanza. El pequeño Henry, el niño al que tanto queremos, ha desaparecido. Sabemos que no solo nosotros, sino toda la comunidad está siguiendo de cerca este caso. La policía también está investigando y no puedo evitar preguntarme, ¿seremos capaces de descubrir la verdad y traer a Henry de vuelta a casa? ¿O todo continuará sumido en la oscuridad sin respuesta? Tuna, la madre, llena de valentía, no deja de buscar a su hijo. Juntos hemos superado tantas dificultades, pero cuanto más nos acercamos, más notamos la tensión y los peligros que acechan. Sé que el amor y la perseverancia que compartimos son nuestra mayor fuerza, pero ¿será suficiente para traer a Henry de vuelta con seguridad? No olviden darle al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos eventos de esta historia. Gracias por acompañarnos y seguirnos siempre. Lo que viene a continuación, seguro que no podrán apartar la mirada de la pantalla. La búsqueda de Henry ha llegado a un punto muerto. Hemos hecho todo lo posible, pero no hay noticias. Todo se ha vuelto silencioso, tan silencioso que es casi frío. Esta sensación, este vacío realmente me deja sin saber qué hacer. Tú. La madre que más sufre de todos, ella soporta cada segundo como si fuera una cuchillada en el corazón. Cada lágrima que cae de sus ojos me hace sentir más impotente que nunca. Esas lágrimas no dejan de caer como si el cielo se estuviera desplomando ante ella, llevándose consigo todas las esperanzas y el amor que se habían acumulado en una profunda desesperación. Yo me quedo ahí mirándola en silencio, sintiendo su dolor y experimentando una impotencia absoluta. No puedo hacer nada para consolarla, solo puedo quedarme ahí en silencio. Pero no puedo dejar que se hunda, no puedo dejar que enfrente este dolor sola. Me acerco y suavemente le limpio las lágrimas. Por primera vez en mi vida siento mi propia debilidad, cuando no puedo hacer nada para ayudarla. Pero sé algo con certeza, no la dejaré sola. No tienes que soportarlo sola, susurro mi voz llena de determinación. No te dejaré caer en la desesperación. Nos quedamos allí en la habitación oscura en un silencio pesado. Hace mucho tiempo que no sentía un vacío y oscuridad tan intensos. Todos los planes, todas las esperanzas parecían desmoronarse, y en ese momento sentí que todo se desvanecía. Pero sé que no puedo rendirme, no puedo dejar que Tuna sufra sola. La miro a los ojos, tomo su mano con fuerza sin dejar que se caiga. No podemos seguir buscando así, Tuna. Sé que has hecho todo lo posible, pero si seguimos así, nos perderemos en la oscuridad. Tuna me mira a los ojos como si hubiera visto algo en mi mirada, una determinación que nunca había visto antes. Aunque ella está rota, aunque todo a su alrededor esté en sombras, sabe que yo siempre estaré a su lado, que soy la única persona en la que puede confiar ahora. La ayudo a levantarse, tomo su mano y juntos dejamos la casa vacía. Juntos nos dirigimos a la estación de policía, el último lugar donde tal vez podamos encontrar la esperanza. He decidido reportar el caso a las autoridades, no solo para encontrar a Henry, sino también para recuperar la vida, la fe y la esperanza que hemos perdido. Aunque sé que este camino estará lleno de dificultades, no puedo dejar que Tuna enfrente este dolor sola. Juntos caminaremos paso a paso cada minuto, aunque solo sea con una pequeña chispa de esperanza. Y sé que pase lo que pase, no nos rendiremos. Cuando llegamos a la estación de policía, bajé rápidamente del coche, abrí la puerta y suavemente ayudé a Tuna a salir. Ella parecía completamente agotada, cada paso que daba era más lento, como si el peso del mundo estuviera aplastando sus hombros. Durante todos estos días, Tuna no ha dejado de buscar a Henry, pero todos sus esfuerzos parecían ser en vano, dejándola completamente exhausta tanto física como emocionalmente. La miré, mi corazón se apretó. No podía dejar que ella se derrumbara, no podía dejarla sola en su dolor. No me aparté de su lado ni un paso, la ayudé a entrar en la estación de policía.
Al entrar, vimos a los oficiales trabajando cada uno con rostros serios y el ambiente estaba lleno de tensión. Las llamadas telefónicas, los informes que se entregaban, la urgencia del trabajo, era palpable. Aunque estábamos agotados, pude sentir que nuestras miradas todavía no habían perdido la esperanza. Esos pequeños destellos de esperanza no se habían apagado, aunque sabíamos que el tiempo se nos estaba acabando. Comencé a hacer la denuncia contándoles todos los detalles de la búsqueda de Henry, de esos días largos de tensión y preocupación interminable. Tuna permanecía a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas, pero aún trataba de mantenerse tranquila para compartir la información de la manera más clara posible. Cuando terminé de contar la historia, uno de los oficiales preguntó: ¿Ha aparecido algún sospechoso cerca de la granja últimamente? La pregunta era simple, pero fue como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Tuna de repente se quedó en silencio, como si una idea hubiera pasado por su mente. Comenzó a recordar lo que había sucedido antes cuando vivía en un matrimonio doloroso con su exmarido. Su suegra, una mujer cruel, la había echado de la casa cuando estaba embarazada, obligándola a abandonar el hogar que alguna vez consideró su refugio. Entonces recordó que recientemente ella había ido a la granja a ver a Henry sin previo aviso. Ese era un detalle importante que no había considerado antes. Pude ver en los ojos de Tuna que su mirada se volvió más decidida y empezó a relatar las veces que su suegra había aparecido en la granja a ver a Henry sin avisarle a ella. La historia de Tuna hizo que la atmósfera en la habitación se volviera aún más tensa. Las miradas de los oficiales se agudizaron como si acabaran de encontrar una pista importante. «Esto podría ser una pista clave», dijo uno de los oficiales, y de inmediato dio la orden para que el equipo de investigación comenzara a prepararse. No había tiempo que perder, todos comenzaron a moverse rápidamente. Otro oficial preguntó: «Tuna, ¿puedes darnos más información sobre tu suegra?». Tuna asintió tratando de recordar todos los detalles que aún quedaban en su memoria. Había hablado sobre su nombre, su lugar de residencia y las visitas recientes de su suegra. Aunque no había mucha información, los detalles eran suficientes para que pudiéramos hacer una idea más clara del sospechoso. El sol ya comenzaba a ponerse, pero nadie podía detenerse. El tiempo era cada vez más corto y lo más importante ahora era encontrar a Henry. Tanto Tuna como yo podíamos sentir la urgencia en el aire. No podíamos esperar más, no podíamos soportar más. Nadie sabía si el pequeño Henry estaba a salvo o no, pero no podíamos rendirnos. De inmediato se formó un equipo especial y la policía comenzó a poner en marcha el plan. Nos pidieron acompañarles a la casa de la suegra de Tuna, donde sospechábamos que podrían encontrarse pistas importantes. Tomé la mano de Tuna tratando de tranquilizarla, pero por dentro también sentía mucha preocupación. Cuando llegamos, Tuna sintió que su corazón se detenía. La casa de su suegra no era nada especial, pero para ella ese lugar albergaba tantos recuerdos dolorosos. Era el lugar donde la habían echado, donde las relaciones rotas aún existían. El frío envolvió todo cuando entramos en la casa. La policía se dividió en grupos para registrar cada rincón de la casa. Yo permanecí al lado de Tuna sin apartar los ojos de ella. Sabía que todo lo que quedaba ahora era esperar con ansiedad. Nadie sabía si Henry estaba allí, si podríamos salvarlo antes de que fuera demasiado tarde. Llegamos al lugar que nos indicó el vecino, pero el silencio allí me hizo sentir inquieto. No había nadie, ningún indicio de que la ex-suegra de Tuna hubiera estado allí. Todo seguía tan callado como siempre y mi preocupación aumentaba. Algunas personas del vecindario nos vieron y dijeron: «Ella ya se ha ido. Hace unos días se marchó y ahora nadie sabe dónde está». Estas palabras fueron un golpe duro para Tuna. Ella se quedó paralizada con una expresión de dolor, como si el desespero la estuviera abrazando con cada segundo, con cada minuto. La miré y luego me volví hacia el oficial, incapaz de creer lo que acabábamos de escuchar. No podíamos detenernos y aunque la esperanza era escasa, todo el grupo decidió seguir las indicaciones del vecino.
Cuando llegamos a la nueva dirección no había cambios. Seguía siendo un lugar silencioso, nadie allí, ningún indicio de que la exsuegra de Tuna hubiera estado presente. Algunos vecinos cercanos al vernos buscando nos dijeron que ella se había ido hace varios días y que nadie sabía dónde estaba. Hemos buscado en todos los lugares, pero ya no está aquí, dijo un vecino con una mirada llena de duda. Sus palabras fueron como un golpe en el corazón de Tuna. Pude sentir como cada paso que ella daba se volvía más pesado, como cada búsqueda la hacía sentir que toda esperanza se desvanecía. La preocupación por Henry, las noches sin dormir, todo parecía derrumbarse cuando ya no quedaba ninguna pista en la que aferrarse. La noche comenzaba a caer y el ambiente parecía volverse aún más silencioso, más sombrío. Las luces lejanas solo resaltaban la sensación de frío que nos envolvía. Tuna no pudo contener sus emociones, se desplomó y las lágrimas no dejaban de caer. Todo parecía perder sentido y en su corazón solo quedaba una desesperación infinita. Ella había buscado a Henry durante tanto tiempo, pero no había señales de él, solo dolor y pérdida. Me quedé a su lado sintiendo su dolor. Me acerqué con suavidad, la miré con compasión y determinación. Tuna, no te preocupes tanto, le dije con una voz cálida pero también llena de preocupación. Ella no va a hacerle daño a Henry. Después de todo, él es su nieto, ya lo sabes. Tuna sollozó pero dejó de llorar al escuchar mis palabras de consuelo. Aunque no podía aliviar por completo su dolor, vi cómo empezaba a sentirse un poco más tranquila. No podemos detenernos ahora, continué mi voz firme. Esta noche necesitas descansar para que mañana podamos seguir buscando a Henry. Te lo prometo, encontraremos al niño. No voy a rendirme. Ella intentó secarse las lágrimas y asintió débilmente. Sabía que con toda su fortaleza, a veces solo necesitaba un poco de aliento, una promesa para seguir adelante. Ambos nos quedamos en silencio mirando hacia el frente donde la oscuridad lo cubría todo. Sin embargo, en mi interior, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo. No podíamos rendirnos sin importar lo difícil que fuera el camino de la búsqueda. Ambos regresamos al coche, la fatiga aún visible en el rostro de Tuna. Pero en sus ojos pude ver una pequeña chispa de esperanza que no se apagaba. La miré sintiendo el dolor y la determinación en cada uno de sus pasos. Vamos a seguir, dije con voz firme. Encontraremos a Henry sin importar cuánto tiempo nos lleve. Sin embargo, aunque lo dije dentro de la pregunta seguía dando vueltas. ¿Tendrá la fuerza suficiente para superar todo esto y encontrar a su hijo y su ex-suegra? ¿Realmente es tan inofensiva como yo pienso o está ocultando algún secreto que aún no hemos descubierto? Mientras seguía mirando a Tuna, una sensación de incertidumbre comenzó a invadir mi corazón. ¿Seremos capaces de superar todos estos obstáculos? La pregunta seguía rondando, pero sabía que no podíamos rendirnos. Y también quiero preguntarles a ustedes, queridos espectadores, ¿dónde creen que llevará esta travesía? ¿Podremos encontrar a Henry antes de que toda esperanza se apague por completo? Los próximos giros de la historia les sorprenderán, pero ¿serán revelados todos los secretos a tiempo? Compartan sus pensamientos en los comentarios de este video y no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse los próximos desarrollos. Continuemos juntos en esta emocionante aventura. Chị gái Alex thở phào, biết chút bỏ được gánh nặng đèn hơn bấy lâu. Trong mắt chị một niềm cảm phục mạnh mẽ hiện lên, cảm phục sự kiên cường và bao dung của người phụ nữ trước mặt. Họ cùng bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, đứa bé vẫn ngủ say trong chiếc nôi, ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa, phủ lên gương mặt trẻ thơ kia một vẻ ân hạnh đến khó tả. Chị gái Alex tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa bé lên tay, ánh mắt chị chợt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Câu trả lời vẫn còn phía trước và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đợi.
hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.